Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom, familia, que el Eterno les bendiga en este día de reposo. Sean bienvenidos a este nuevo estudio, a este nuevo tiempo que el Señor nos regala. la oportunidad de estudiar su palabra. Hoy continuando con el libro de los Salmos. Arrancamos la semana pasada con
este precioso libro de cánticos, de oraciones, un libro en el que se compilan muchas de los ruegos, de los cánticos de alabanza que compuso el rey David, junto con otros, ¿no? Porque hay otros salmistas, como Asaf, que también escribe algunos de los salmos, como los hijos de Coré. Bueno, hay varios salmistas, pero en su gran mayoría David fue el mayor autor de estos salmos. Y hoy vamos a estudiar el Salmo número 2. El Salmo número 2 tiene un concepto bien interesante, porque a diferencia de otros salmos, el Salmo número 2 es un salmo que tiene un tema profético. Es un salmo que habla de el rey Mesías, una profecía futura para las futuras generaciones, que tuvo cumplimiento en dos ocasiones, una en el tiempo de Yeshua y tendrá cumplimiento en los tiempos finales, en los tiempos postreros. Así que hoy estaremos estudiando este salmo y bueno, vamos a orar y a dar inicio en la noche de hoy al estudio del Salmo 2. Padre bueno, te damos honra y gloria, Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Te alabamos, Señor, te honramos porque nuevamente nos das este privilegio, esta gran oportunidad, Señor, de congregarnos, de estudiar tu palabra, de reunirnos en torno a ella, Padre, para que, como decía David en uno de los salmos, sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Que hoy tu palabra alumbre nuestro interior, nuestro ser, que nos guíe, Señor, que podamos aprender, Rey, lo que tienes para nosotros en esta noche. Y que, Padre, al ser predicada tu palabra, Señor, transforme nuestros corazones, nos cambie, nos renueve, nos llenes de ti, Padre. Gracias te doy por mis hermanos, por la disposición que hay en sus corazones, por el tiempo que apartan para escuchar tu palabra. Sé tu Padre eterno, revelándote a nosotros cada día más y más. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia. Salmo número 2. No. Salmo número 2. Así no se duermen cada vez que me muevo. Tiene como título El reino del ungido de Yahweh. El reino del ungido de Yahweh. Y, como les decía, es un salmo profético, mesiánico. Como la idea de los salmos es que los meditemos, ¿no? Los reflexionemos en cada uno de ellos. La semana pasada mi cuñado les dijo que pues sería bueno tener la Biblia ahí en mano, poder subrayar ciertos pasajes importantes, ¿no? Y bueno, hacer esa colección de pasajes que podamos recordar en un tiempo de oración, en un tiempo de estudio, de reflexión, bueno, etcétera. Diferentes momentos de la vida podemos traer estos pasajes a memoria. Arranquemos con el Salmo de una vez. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y arranca con una pregunta el salmista diciendo, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Qué es amotinarse? ¿Qué pasa cuando alguien se amotina? Se subleva, se revela. ¿Qué es un motín? ¿Ah? Cuando la tripulación toma el control de una nave espacial, de una nave acuática, de un barco. Una protesta, ¿no? ¿Has escuchado cuando están en la cárcel y dicen, aquí hubo un motín? ¿Sí? ¿No han escuchado eso? Cuando la gente se rebela de la autoridad, se sale de control, ¿con el fin de qué? De tomar la autoridad por sus propias manos, el poder, ¿no? Bueno, el salmista arranca preguntando esto, diciendo, ¿por qué se amotinan? Dice, las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Cuando habla aquí la palabra gentes, ¿cuál es la palabra que creen que se traduce del hebreo como gentes acá? Es bien conocida. Exacto. Pues ahí está
Ahí está en plural, goim, gentes. Viene la raíz goi, ¿no? Que significa ¿qué? Naciones, ¿no? Naciones, gentiles, ¿no? Así que el salmista pregunta, ¿por qué se amotinan las naciones? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Qué es vano? ¿Qué significa vano? Sin sentido, que carece de valor, que para nada aprovecha, que es pasajero. Vano es de donde viene la palabra vanidad, ¿no? ¿Qué es vanidad? Algo que no vale nada, algo vacío, eso es vano. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? ¿Por qué las naciones se sublevan, se rebelan, se amotinan, quieren tomar el control y piensan cosas vanas, vacías, sin sentido, que no valen nada? ¿Por qué creen? Respondiendo a la pregunta del salmista que hace, ¿por qué podrían las naciones, los pueblos de la tierra, pensar cosas vacías, vanas y rebelarse, amotinarse, sublevarse contra la autoridad? ¿Cuál vendría a ser la autoridad a la que dice el salmista David? Las naciones se están rebelando, se quieren rebelar y solamente lo hacen por tener el control y por ir en pos de sus vanidades, de sus pensamientos vanos, huecos, sin sentido. ¿A qué se estará refiriendo el salmista con esto? ¿A qué podría estarse revelando las naciones, las gentes, los gentiles, los pueblos? ¿Hacia qué se podrían estar revelando? ¿Hacia el Señor y su palabra dicen? ¿Sí? Todo lo que es fuera del eterno es vano. Correcto. Aquí ese punto es importante. Porque dice, los pueblos piensan cosas vanas. Vanidad. ¿Cierto? Y las gentes, las naciones, se rebelan contra la voluntad de Dios cuando piensan en lo que es vanidad. El hombre solamente encamina su proceder, su camino, valga la redundancia, a las vanidades de la vida. Y por eso se rebelan contra lo que es bueno, contra lo que es justo, contra lo que es sabio, contra lo que es perfecto, que es la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Entonces, el único propósito de amotinarse y de levantarse los pueblos de la tierra es para ejercer control, dominio y tener autoridad sobre lo que Dios ha dicho, no hagas esto, sobre lo que Dios ha dicho, haz esto, haz aquello, sobre las instrucciones, sobre las órdenes, como les decía ahora al principio, como en una cárcel. Hay reglas, hay ciertos parámetros que los presos, que los reos deben cumplir, y cuando se forma un motín, cuando se rebelan contra ello, es con el propósito de desacatar todas esas órdenes y no seguirlas, porque se aburren, porque se cansan, por las razones que sean, por desparche, como sea. Entonces el salmista pregunta, ¿por qué los príncipes de la tierra, por qué, las gentes se amotinan, los pueblos piensan cosas vanas? Porque se cansa el hombre de someterse a la voluntad del Señor. Se cansa el hombre de someterse a lo que Dios manda, a lo que Dios dice. Entonces dice el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo. Entonces, las naciones, los gentiles, de ahí sus gobernantes, está diciendo, se levantan. Los príncipes consultan unidos contra el Señor. Consultan unidos contra el Señor. Se reúnen las naciones de la tierra, dice el salmista, en ese amotinamiento, en esa rebelión, para consultar, dice acá. La palabra es yasat.
que significa establecerse, asentarse, constituir, ¿sí? Establecer, formar, fundir. Eso es lo que significa esta palabra yasad, que es traducida como consultar. Consultarán. ¿Qué está diciendo entonces el salmista? Se levantan los reyes de la tierra y los príncipes establecen, ¿sí? Se establecen, ¿cuál fue la otra definición que les di? Se ponen un cimiento, ¿cierto? Se imponen, ¿sí? Unidos contra Yahweh y contra su ungido, diciendo. Entonces, en la vanidad de lo que piensan, establecen sus cimientos, su fundamento. Pero es un fundamento y un cimiento que va en contra de ¿quién? Del Eterno y de su ungido. Les decía que esto es un salmo mesiánico que habla acerca, cuando se refiere aquí a Mesías, la palabra en hebreo es Mashiach, ¿no? Que significa ungido, o es traducida como ungido, alguien que es consagrado. Y específicamente, o literalmente está hablando del Mesías, ¿no? Del Mesías. Así que las naciones de la tierra se amotinan, se levantan para deshacerse de lo que el Señor ha implantado y sus instrucciones, sus leyes, y sobre aquel representante que Él ha puesto para gobernar, ¿no? Así que, dice el verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como que las naciones dicen, nos cansamos, nos aburrimos, no queremos nada que ver con Dios, ¿cierto? No nos interesa, y mucho menos contra un príncipe ungido que lo represente, que gobierne. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos. Y esto, haciendo aquí un alto, ¿cómo se ve reflejado en la actualidad y en la historia de la humanidad? Hoy en día es cada vez más latente el deseo de las naciones por romper las ligaduras, quitarse de encima las cuerdas que lo aten a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo lo vemos esto hoy en día? Sencillo. Hoy en día las naciones promulgan leyes, normas, que cada vez más van en contra de lo que Dios ha dicho. Hoy ya es más normal, y bueno, como les digo, a lo largo de la historia, cada vez ha sido más normal y más normal poner leyes en las naciones de la tierra que vayan en contra de lo que Dios ha instruido en su palabra. ¿Sí? Y las naciones, pensando en cosas vanas, porque fíjate que la comparativa o lo que nos plantea el salmista es, el hombre quiere librarse de las ligaduras y de las cuerdas de Dios, o sea, de cualquier cosa que lo ligue al Señor. ¿Y cómo lo hace? Con vanidades. Por eso es que cuando las naciones plantean normas, leyes que van en contra de lo que Dios ha dicho, no es más que vanidades, ¿no? Cosas sin fundamentos y sin sentido, ¿no? Hoy en día hay temas que son muy, muy, muy comunes, que cada vez son más, ¿cómo se dice? Más fuertes, en los temas en los que ya hoy en día tú no puedes ni siquiera tocarlos de una manera en contra, ¿no? Expresar una opinión en contra de eso porque ya te tildan de cualquier cosa, ¿verdad? ¿Mm? Ahora aquel que llame a lo que hoy se llama bueno, que no es bueno, sino que es solamente vanidad de la humanidad, ¿sí? Cosas sin sentido.
y tú lo llamas malo eso y dices, no, pero eso no es. Y no solamente el apoyo escritural o con lo que llamaríamos la fe, ¿sí? Sino con la ciencia o con las cosas que son lógicas por naturaleza, pues porque así fuimos diseñados, porque así fuimos creados. Creas o no en Dios, hay unas leyes que son básicas, que son irrompibles, que por más de que las queramos cambiar y, y, y ¿cómo se dice? Y ocultar y tapar, no se puede, como el dicho ese de que el sol no se puede tapar con un dedo, ¿sí? Y me refiero, digamos, expresamente al tema hoy en día que se habla mucho acerca de la identidad de género, de los géneros y toda esa cosa, ¿no? Eh, es muy triste ver a dónde ha llegado el hombre en su degradación, de pensar pues que eso es normal y que antes tú eres un retrógrado, quedado, lo que sea, porque no adoptas ese mismo pensamiento o porque simplemente lo rechazas y dices, pues no lo apruebo porque no hay lógica, ¿no? La vez pasada en una de las enseñanzas les decía que no me metía en el tema, pues para no alargarme, pero eh, usaba un ejemplo de un reportaje que vi y una persona en una entrevista llamaba a decir que estaba muy molesto. Era un hombre que pues ahora está con todo el tema de la identidad y no sé qué, pues se identificaba como mujer. Decía el hombre que él había pedido una cita con ginecología. Dijo, yo pedí una cita con el ginecólogo y no me la dieron. Y estoy súper molesta, decía su nombre, pero pues ella se refería así a él. Decía, soy súper molesta porque no sé qué, pues porque yo soy una mujer, me identifico con mujer, que no es por el género, el sexo, los órganos con los que nací, sino porque yo me identifico así, entonces me tiene que ver un ginecólogo. Entonces el entrevistador le decía, pero es que su fisiología, su fisionomía, ¿cómo se dice eso? ¿Ah? Su anatomía, por más de que usted se identifique con lo que quiera, es una anatomía de un hombre. Usted no tiene ovarios, por ejemplo, ¿cierto? Usted no tiene matriz. Usted no tiene lo que un ginecólogo le revisa a una mujer. ¿Cómo pretende que un ginecólogo le dé una cita? Es como una mujer pedir una cita con un urólogo, ¿no? Entonces, algo que se cae de su lógica, pero que en el razonamiento vano, vuelvo al término que usa el salmista, el hombre cree pues que esa es la verdad, que así es y que los demás que piensan otra cosa distinta son unos retrógrados. Bueno, pues las naciones se levantan en contra de la voluntad de Dios y cuando el hombre se desvía de la voluntad de Dios, lo único que hace es pensar en vanidades, en cosas necias. Entonces dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y hoy en día se legisla y se legisla y se legisla cada vez más para alejar a la humanidad de Dios. Solamente para que el hombre se sienta a gusto, feliz, contento con sus pensamientos vanos y perdónenme la expresión, pero ridículos, rayan muchas veces. Entonces, echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué pasa cuando el hombre decide independizarse? Es como cuando, hagamos de cuenta que Joshua, hoy, ¿no? Incluso hasta Samuelito, ¿sí? Aunque bueno, Samuelito ya está más grande. Se podría en teoría valer por sí solo. En teoría. En la práctica de pronto lo dudo. Pero digamos que Joshua que es todavía un cachorro de león. Está chiquitico todavía. Y Joshua dice, me aburrí mamá,
me largo de la casa. No quiero nada, me cansé de toda que haga esto, que no haga esto, que recoja el reguero, que no sé qué. Me cansé, me largo. ¿Cierto? Ah, sí, solo dice mamá. Ya, porque se va, ¿no? Ya entendió. Todo lo que les dije lo resumió ahí Joshua. ¿Qué reacción que causaría eso en los papás? ¿Qué reacción causaría? ¿Ah? Angie dice, pues yo me le río. Porque, a ver, ni siquiera se sabe limpiar la cola. Va al baño, ya está aprendiendo, pero va al baño todavía acompañado. No puede. Ahora me independizo. No me interesa nada. Me aburrí. Mamá, me largo. ¿Sí? Esa risa de, a ver, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues el salmista plantea esto. Dice, los reyes de la tierra, los príncipes, los poderosos, entre comillas, los poderosos que piensan solamente en vanidad y en necedades. Esos poderosos dicen, nos aburrimos de Dios, nos cansamos, nos largamos, nos independizamos. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Yo me imagino a Dios viendo cuando las naciones dicen, levantémonos, hagamos esto, leyes, normas, vamos en contra de los que profesen la fe del Dios, de la Biblia, lo que sea, etc. Y yo me imagino al Señor allá en su eternidad mirándolos con esa risa diciéndoles que se creen estos tan ridículos, ¿no? Escuchaba el ejemplo una vez escuchaba el ejemplo del elefante pasando por el hormiguero, ¿no? Un hormiguero, ahí había un hormiguero y pasó un elefante y les puso la pata encima al hormiguero. Y claro, salió todo ese reguero de hormigas, todas, vamos a matarlo, a darle, y le tiraban flechas, le tiraban lanzas y todo, ¿cierto? Y el elefante volteó a mirar, miró hacia abajo, los vio y se sacudió la pata y los mandó a todos para el chorizo y se burló de ellos, se rió. Algo similar es lo que pasa aquí cuando las naciones en su poderío que creen tener dicen, nosotros aquí hacemos como se nos antoje. Y el Señor desde los cielos dice, y yo me río de Janeiro. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Fíjate, la palabra reír en hebreo, que es placer o burla, así de que estoy, pero mejor dicho, cuagado de la risa, es la palabra sakhak. ¿Sí? Por eso tú dices sakhak. ¿Sí? Es como hasak, pero al revés. Es sakhak. Sakhak. El Señor se burlará. Perdón, esa es reirá. Y burlarse es laaj, que es ridiculizar. Entonces el Señor sakhak, que es reírse con placer de estos tan ridículos, ¿sí? Como cuando te cuentan un chiste así, de esos como los que yo he hecho en las prédicas y que todos se tiran la risa así y no paran de reír. Así, que yo miro a mi cuñada y está allá juega de la risa, no para de reírse. Así, algo similar le pasa al Señor cuando las naciones dicen, nos vamos a liberar. Y luego dice, y el Señor se burlará de ellos, que usa la palabra laaj, que significa ridiculizar. Y la palabra traduce como imitando a un extranjero. O sea, como cuando uno se burla, ¿cierto? Imitando a alguien con el fin de ridiculizar un poco el asunto, ¿no? Bueno, pues se dice el Señor. Yo me imagino el Señor. ¿Han visto ese es el ejemplo, claro, perdón. ¿Han visto el meme del perrito que tiene los dientes así afuera y que y le ponen, digamos, es que no lo recuerdo bien, pero le ponen como ¿qué ejemplo les doy? Como
espérense, a ver, les pongo. Es que ese es el propio, pero se me van los ejemplos. ¿Cómo? El perrito que habla así, que lo ponen hablando como con F. Que lo ponen hablando como con Fs, entonces es cuando la persona dice, digamos, eh, ¿cómo le digo? Como cuando un niño no dice algo y el papá se lo repite en tono burlesco, así como de imitarlo. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? No, no me hice entender. Es que no recuerdo ahorita el meme muy bien. Pero el cuento es que yo me imagino al Señor en las alturas, mirando a los reyes de la tierra, y los reyes de la tierra diciendo, ay, vamos a legislar acerca del aborto. Y el Señor dice, vamos a legislar del aborto. Así, ¿cierto? Es como eso. Ese es el asunto, como el meme es así. El Señor mirándolos arriba como, ay, sí. Bueno, el que mora en los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Eso es a lo que se refiere. El Señor lo ridiculiza y dice, estos que se creen, o sea, ¿sí? Yo puse las leyes, yo instauré las cosas y estos creen que porque tienen un poco de autoridad que yo mismo les doy, ya pueden hacer lo que se les antoje. Pues no es así. Y dice que luego de burlarse, luego de reírse de ellos, dice, hablará a ellos en su furor. Entonces, llega el momento en el que el Señor dice, ok, muy chistosito el asunto, ¿sí? Muy graciosos estos con sus leyes y con sus bobadas, pero ahora voy a hablar yo. Y cuando el Señor habla, aquí según lo que dice el salmista con respecto a eso, ¿no? Con respecto a gente que se rebela contra la autoridad de Dios, dice el Señor luego habla a ellos en su furor, perdón, y los turbará, dice, con su ira. Hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué quiere decir? Que el Señor luego responderá diciendo que tú no quisiste obedecer mis leyes, que tú legislaste en contra de mi voluntad, de lo que yo dije que era bueno y lo empezaste a llamar malo, y a lo malo, a lo que yo había dicho que era malo, lo empezaste a llamar bueno, pues te voy a reprender por causa de lo que has dicho. Los hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor se burla, se ríe y habla a ellos en su furor porque ¿qué hizo el Señor cuando envió a Yeshua? Envió a su representante, ¿verdad? Que nos enseñó el camino, nos mostró la verdad, la vida, nos dijo de esta manera, compórtense, vivan así, ¿no? No se desvíen de mis caminos, como dice en Juan, el que le ama debe andar como el anduvo. Y Yeshua vino a mostrarnos un camino de excelencia, de rectitud, que las naciones de la tierra lo único que han hecho es desdeñarlo, burlarse y alejarse de ese camino. O hasta incluso malversarlo o tergiversarlo, ¿no? He escuchado ridiculeces tanto como que Yeshua dijo que el amor y que amarás a tu prójimo como a ti mismo y no sé qué, y entonces se llega al punto de ridiculizar eso para decir que no está mal en que entre dos hombres haya amor y atracción ya así de sexual, fatal, sí, como la que tiene un hombre y una mujer. Y incluso la Iglesia Católica lo ha pronunciado de esa manera. Ahí es donde les digo que se ridiculiza la voluntad de Dios, lo que Dios dijo, y se llega a tal punto de tergiversarlo para que se acomode a mi vanidad, a mi necedad. Entonces llegó a decir de que Dios dijo que el amor es lo que más importa. Entonces, si yo me amo con una persona del mismo sexo, no importa porque Dios nos ama a todos y todo eso que se empieza a tergiversar, ¿no? Ok, así que dice, yo puse mi rey, mi ungido, sobre Sión, mi santo monte.
publiqué el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Así que el salmista está refiriéndose al Mesías. Proféticamente David es una sombra del Mesías. De hecho, David habla muchas de sus palabras, de sus salmos, con referencia al Mesías, ¿no? David tiene un salmo que era profético y que luego Yeshua, por ejemplo, el de la cruz, que Yeshua cita en la cruz, cuando dice Eli, Eli, lama sabactani, eso es un salmo que David había escrito siglos atrás, cientos de años atrás, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso de, se burlaron de mí los que pasaban y meneaban la cabeza y sobre mis ropas echaron suertes y eso lo dijo David cientos de años atrás. Y eso se cumplió en el Mesías Yeshua. Así que David tiene ese tinte profético en muchos de sus salmos. En este está diciendo, yo he puesto mi ungido sobre mi santo monte, Sión mi santo monte, yo publiqué un decreto, dice el Señor. Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso lo escribe David, pero David no llegó a ser rey sobre toda la tierra. Llegó a ser rey pues sobre la tierra de Israel y llegó a tener paz en toda la región de Israel. Pero no fue rey hasta los confines de la tierra, hasta lo más recóndito de la tierra. Así que esto hablaba acerca de un descendiente del cual dice Yeshua que el mismo David llama Señor. O sea que por más de que es del linaje de David, el Mesías, en su línea genealógica, en uno de los salmos, David llama a Yeshua Señor. Que es lo que Yeshua luego en uno de sus intervenciones cita. Diciendo, bueno, si el Mesías es hijo de David, ¿por qué David le llama Señor? Y los dejó como condorito, ¿no? De para atrás. Así que, por más de que David fuese genealógicamente antes que Yeshua, Yeshua es antes que David y primero que cualquiera. Que eso es a lo que se refiere el mismo Mesías cuando cita esto. Así que, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Está hablando acerca del Mesías. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor entregaría las naciones de la tierra, los confines de la tierra, como posesión al Mesías para que desde Sión, su santo monte, gobierne? Dice el verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás, para legislar, para gobernar, para ejercer justicia, derecho, juicio. Los quebrantarás con vara de hierro y como a vasija de alfarero los desmenuzarás. Y hay una referencia interesante en Apocalipsis 2:26 al 27 con respecto a esto, que dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Yeshua está diciendo en Apocalipsis 2:26-27. Yeshua está diciendo, en la visión de Juan del Apocalipsis, está diciendo, al que venza y permanezca en mis obras, las guarde hasta el final, recibirá autoridad de parte mía, porque dice la Escritura que a Yeshua le ha sido dada toda autoridad, ¿sí? Por parte del Padre, el Padre le dio a Yeshua toda la autoridad. De hecho, lleva su nombre, que es sobre todo nombre. Y Yeshua dice, yo le daré autoridad al que permanezca en mis obras, al que las guarde hasta el fin. ¿De qué? De regir a las naciones con vara de hierro. Serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, yo recibí esta autoridad de mi Padre y yo la puedo dar también. Así que si permaneces en mis obras hasta el final, recibirás esto, dice Yeshua, aquí en esta visión del Apocalipsis. Perdón. Y Juan cita
O Yeshua en esta visión cita al salmista. En Apocalipsis más adelante, en el verso 12, capítulo 12, perdón, versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 260 días. Bueno, cuando llegamos a Apocalipsis nos meteremos ahí en esto. ¿Quién es la mujer que tiene el hijo, la que huyó al desierto? Bueno, llegaremos a esto que hace referencia a Israel. ¿Ah? La cita 12:5. La mujer que huye al desierto, que hace referencia a Israel. A ese hijo que nace varón que regirá las naciones con vara de hierro, pero que es arrebatado para Dios y para su trono, o sea que es quitado por un momento mientras que la mujer huye al desierto y es preservada por Dios. Bueno, llegaremos a Apocalipsis a leerlo en algún momento. Y el 19:15 también está citado este pasaje de Apocalipsis que dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Melech Malhei Amlahim, o sea, Rey de Reyes, ¿sí? Y Adón Haadonim, y Señor de Señores, hablando de Yeshua, esa inscripción que tiene en su muslo. Así que, proféticamente hablando, David está diciendo, el Mesías, el ungido del Señor, regirá las naciones con vara de hierro. Como a vasija de alfarero las desmenuzará. ¿Qué hace un alfarero cuando la vasija le queda mal? La daña, la rompe. Vuelve y hace otra, pero la rompe. ¿Cierto? Bueno, pues Yeshua tiene la autoridad. Como las naciones, como los reinos, los confines de la tierra, le han sido conferidos a él por la autoridad que el Padre le ha dado. Tiene autoridad para quebrantarlas con vara de hierro y desmenuzarlas como a vasija de alfarero, o sea, hacer con ellas como le parezca según la voluntad del Señor, según lo que el Señor ha dicho, ir en contra de sus designios, sus vanidades que las naciones han fraguado durante tanto tiempo, eso no va a ser para siempre. Hoy uno ve que la ley de esto, que la ley de eso, y cada vez uno ve como que más maldad aprobada y más cosas malas aprobadas, pero créanme, eso no va a ser para siempre, eso no durará para siempre. Como dice el dicho, la noche, ¿qué? La noche, la noche no dura toda la noche. No. La noche no dura para siempre. En algún momento amanece, ¿cierto? En el momento más oscuro es cuando va a amanecer. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo... No, ya. Todos esos dichos que dicen, lo malo no dura para siempre. Y cuando el hombre se empeña en hacer lo malo y en hacer lo malo y en hacer lo malo, y uno hoy en día está viviendo eso, lo está viendo, se da cuenta de cómo se está dañando el mundo, la sociedad, nuestros jóvenes, nuestros niños, cada vez hay que cuidarlos más porque todo lo que hay al alcance de un clic, de internet, de un teléfono móvil, de tenerlo ahí, hay tanta información basura que puede llegar a las manos de nuestros hijos que les puede dañar, y decimos, Señor, qué mundo tan malvado. De ahí que salen las frases de las personas adultas de ¿y para qué traer niños a este mundo que está tan llevado? ¿Cierto? Tan podrido. Pero hay una razón por la que nosotros hemos sido llamados a traer. Por eso la escritura, ¿tú crees que cuando dice la escritura acerca de aquel que dichoso el hombre que llenó su aljaba de hijos, será que es que eso no aplicaba para esta época, sino solo para la época antigua? No, aplica para todo momento. ¿Por qué? Porque cuando tú engendras hijos que vas a instruir
en el camino de Dios, en la voluntad del Señor, van a ser lumbreras, luminarias en medio de un mundo lleno de oscuridad y tinieblas. Obvio que es una responsabilidad muy grande, que hay que tener mucho cuidado, que estar muy pendientes, pero créanme que en la voluntad y en los planes de Dios, si está eso, de enviarte hijos, descendencia, es para eso, para que los formes, para que los instruyas, para que los encarriles en la voluntad del Señor, y mañana, si esto no se ha acabado, ¿cierto?, puedan ser luz. Un poco de luz en medio de tanta oscuridad. Las tinieblas van a ser más densas cada vez, claro, es evidente, es profético, es lo que va a pasar, o sea, ahí no hay pierde, eso tiene que pasar. Cada vez se va a oscurecer más la noche. Pero si tú y yo somos luz en medio de las tinieblas, mostraremos un poco de la bondad de Dios en el mundo, en un mundo tan dañado. Así que, como vasija de hierro, como que los quebrantarás como vara de hierro, y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y dice el verso 10, llamando a reconvenir a las naciones. El salmista dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. ¿Qué es ser prudente? Arrancó diciendo que las naciones se reúnen, se amotinan y piensan banalidades. Pero ahora en el 10, luego de decirles, es que Dios puso a su ungido para gobernar, nos mostró el camino, nos dijo, estos son mis mandamientos, son mis instrucciones, vive en ellos, mantente en ellos. Pero las naciones dijeron, nos aburrimos de eso, porque ¿cómo ven las naciones de la tierra las leyes de Dios? Como cuerdas, ligaduras, ataduras, de las cuales las naciones dijeron, nos aburrimos, ¡pum!, rompámoslas, quitémoslas de nosotros, no nos cansamos de cumplir esas cosas. Luego de decir, el Señor se burla cuando tú haces eso, porque es como querer librarse de algo que es real, que es tan evidente y tan certero como lo es la voluntad de Dios, que por más de que yo la quiera tapar y ocultar con vanidades, con necedades, es imposible. Cuando yo escucho esas, me gusta muchas veces escuchar un programa donde este señor entrevista a gente que llama a atacarlo y a decirle que es un retrógrada, que es un machista, que no sé qué, porque no acepta el tema de la identidad de género y todas esas vainas. Y me gusta escucharlo porque él seguramente no es ni cristiano ni nada de eso. O sea, es una persona pues común y corriente, pero tiene argumentos pues sólidos en cuanto a la ciencia y en cuanto a la lógica de las cosas. Y los desarma de una manera que quedan, ahí sí, como les digo, como Condorito, quedan sin un argumento de peso. Y la única manera de defenderse cuando ya no hay argumentos de peso es insultar. Y ahí se torna ya al final, entonces, bueno, ya se pone como harto el asunto, el hombre se ríe nomás porque pues le parece absurdo. Y algo similar a lo que pasa con Dios. El hombre se rebela contra Dios, se subleva, como ve que la lógica por la que va no tiene sentido, pero igual pues estoy enceguecido y empedernido en que esto es mi verdad y de malas todo el mundo, pues el Señor se le termina burlando y le dice, pobre ciego, ¿cierto? Que vas camino al despeñadero y no quieres hacer nada, sino que te sientes feliz por ir de esa manera. Luego de todo eso que dice el salmista acá, en el verso 10, reconviene a las naciones y les dice, oigan, sean prudentes. La palabra que usa aquí es sahal. Sahal significa inteligente, comprender, considerar, diestro, entender, entendido, entendimiento, inteligencia, sabiduría, sabio. Eso es lo que significa esta palabra. Les dice, pónganle lógica al asunto.
sean sabios, sean prudentes, no sean necios. Admitan amonestación, jueces de la tierra. ¿Quiénes son los que legislan? ¿Quiénes son los que ponen normas? Pues aquí lo menciona como los jueces de la tierra, como los que preceden en una nación son los que terminan legislando, ¿no? Hoy que está de moda tanto en Colombia las plenarias del Congreso, que por la reforma no sé qué, que por el no sé qué. Ellos son los que al final de cuentas deciden. Por más de que estemos o no de acuerdo, ellos yo no sé cuántos son como 100 en una y como 120 en la otra. Yo no sé cuántos son de Senado y de Cámara. En total son como 200 o algo así de personas que legislan en Colombia. En la decisión de esos 200 o de los que sean, no tengo el dato exacto, está el destino legislativo de Colombia, o sea, de las leyes que se pongan o se quiten, ¿sí? Por ahí vi esta semana que estaban buscando la aprobación había un proyecto de ley de aprobar el uso de la cannabis, pero de manera como recreacional, ¿es? Como recreativa eso, en adultos, que sea libre del consumo recreativo. Exacto. Y se cayó. ¿Por qué? Pues porque los que están allá, unos decidieron en que no. Entonces pueden muchos estar de acuerdo, pueden estar muchos de desacuerdo, pero ellos son los que terminan decidiendo, ¿verdad? Es lo que está diciendo acá el salmista. Los jueces, los que legislan, los que tienen el poder y pueden cambiar una nación para bien o para mal, admitan amonestación, corrección, están yendo y llevando sus naciones y sus pueblos al despeñadero. Sean prudentes, métanle inteligencia a lo que hacen. Admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan al Señor con temor y alegrados con temblor. ¿Cómo empezaron la mayoría, si no es decir casi todas, las constituciones de las naciones? Basadas en las leyes bíblicas. ¿Sí? Ahí se basa la constitución de muchas naciones. Pero a lo largo de la historia y por ese deseo progresista y evolucionista del hombre, pues han ido legislando cada vez más en contra de lo que en principio fue un buen comienzo y una verdad buena, por decirlo de alguna manera, para las naciones de la tierra. Hoy en día ya se legisla encima de lo que ya se había legislado y se cambia no, es que estamos evolucionando, es que no podemos quedarnos retrasados, ¿no? Retrógrados. Pero hay que ver una cosa, el pensamiento de Dios lo hemos visto otras veces, ¿no? Es cíclico, es la misma ley que fue hace 3.000 años entregada en el Sinaí, es la misma que aplica para hoy. O sea, ese mismo no matarás de hace 3.000 años sigue siendo aplicable a hoy día, como no matarás, una ley buena. No cometerás adulterio sigue siendo hoy aplicable. Y así con todas las leyes que dio Dios. Siguen siendo hoy aplicables. Pero el hombre dice, no, hay que ser progresistas, hay que cambiar, hay que mejorar, hay que evolucionar. Y en su evolución lo único que hace es retroceder 1.000 años. Cada vez que el hombre propone unas leyes tan absurdas y unos pensamientos tan vanos, como dice el Salmo, supuestamente progresistas, evolucionistas y lo que sea, lo único que hace es que van en contra. Entonces, eso es lo que tristemente se ve hoy en las naciones, en nuestros pueblos, en esta tierra, en Colombia, eso cada vez se ve más. Hay naciones en las que ya hay cosas que son, digamos que ley, y que uno dice, uy, hasta dónde ha llegado, pero no se extrañen que en nuestro pueblo y en nuestras naciones también lleguen en algún momento y se normalicen cosas que van en contra de la voluntad de Dios. La única esperanza ahí es que, como dice Yeshua, permanezcan fieles a mis palabras y sin importar cuán oscuro, cuán feo, cuán grave esté el asunto, ustedes permanezcan firmes, ¿sí? Y en algún momento vendrá liberación, redención, porque está prometido, está dicho. O sea, el Señor ha prometido regresar y restaurar todas las cosas
Entonces, hay una esperanza. Hay una esperanza, aunque, como dice el Anima Amin, y aunque pueda demorarse, aunque pueda tardar, yo sé que mi Mesías volverá, vendrá. Así que la amonestación y la reconvención es para los líderes, para que se vuelvan al Señor, para que acepten la amonestación, para que sirvan a Yahweh con temor y se alegren con temblor. ¿Qué quiere decir? Para que dejen sus normas y sus leyes vanas y se vuelvan a los principios que Dios instruyó, para que a los pueblos y a las naciones les vaya bien. ¿No recuerdan un pasaje que habla acerca de las leyes que Dios le dio a Israel y que dice que las naciones mirarían a Israel y dirían: ¿qué nación es esta? ¿Y qué pueblo es este tan grande que tiene leyes y mandamientos tan buenos y un Dios tan cercano como lo es Yahweh, el Dios de Israel? Pues eso es lo que se suponía era el propósito de Israel como nación: ser luz en medio de las tinieblas, alumbrar a las naciones. No sucedió porque el mismo Israel también se desvió en pos de otros dioses ajenos y pues ahí se perdió el propósito. O se perdió el cumplimiento de eso en parte, pero hemos sido llamados a ser remanentes en medio de las naciones que sirvamos de luz para alumbrar a los pueblos. Y dice el verso 12, termina diciendo: servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Por qué? Porque el Hijo le entregó el Señor toda autoridad, toda potestad para gobernar. Y dice: honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. El Hijo tiene la autoridad de perdonar pecados, tiene la autoridad de condenar, tiene la autoridad de ejercer juicio y justicia porque le fue concedida por Dios. Honrad al Hijo, servid, eso es, la palabra es nashach, que significa significa besar, significa adherirse. Sírvanle, hónrenle, para que no se enoje, para que no venga con su espada afilada, como leímos en el Apocalipsis, que sale de su boca para desmenuzar como con vara de hierro y como vasija de alfarero, y perezcáis en el camino y mueran, pues se inflama de pronto su ira. Dichosos todos los que en él confían, los que esperan en el Señor, los que esperan en Yeshua, los que esperan en el Mesías, dichosos, alégrense. Pero a los que no acepten la amonestación, a los que no se corrijan, a los que no vuelvan su rostro al Señor, cuidado, porque se enoja y de pronto se inflama su ira y que viene a ejercer juicio, justicia, y esto resulta en ¿qué? En muerte, destrucción. Por eso dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Como le pasó a Israel en medio del desierto, no honró a Dios, de todo su corazón no le sirvió, con fe. ¿Y qué pasó con los que salieron de Egipto? Perecieron en el camino, murieron todos en el camino. Entonces, así como el ángel que iba en el desierto, que los libró de todo mal, como dice Jacob en la bendición, pero que también estuvo allí para juzgar y para ejecutar sentencia a aquellos que se rebelaban contra el Señor, pues de la misma manera Yeshua, que es ese mismo que estuvo en el desierto, que es ese mismo que se ha revelado a lo largo de la historia y de la humanidad en diferentes maneras, hoy dice el Señor: sirvan al Señor, a Yeshua, hónrenlo, sírvanle, sigan sus pisadas, sigan sus pasos, hagan su voluntad, para que no se enoje, perezcan en el camino y de pronto su ira se inflame y terminen siendo destruidos por no aceptar la amonestación. El Señor ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, sigue hoy hablando, pero los pueblos de la tierra, las naciones, siguen hoy yendo en contra de la voluntad de Dios, siguen hoy alejados de Dios y cada vez más
y más y más y más alejados de sus instrucciones y de sus mandamientos. Así que nosotros que tenemos la posibilidad de conocer esto, que tenemos la posibilidad de entenderlo, no nos hagamos necios, no nos hagamos sordos, ¿sí? No nos hagamos vanos y necios en nuestros propios razonamientos, en nuestras propias concupiscencias, sino más bien sirvamos a Dios con temor, con temblor, porque aquellos que confían, que esperan en Él, serán llamados dichosos. Así que, familia, este es el estudio del día de hoy, de los salmos, el salmo número 2. Y bueno, iremos aprendiendo más que un salmo de oración, como otros que veremos, es un salmo más profético, un salmo más de estudio para reflexionar acerca incluso de nosotros mismos, ¿no? Y de lo que pasa a nuestro alrededor, de buscar hacer la voluntad de Dios y no alejarnos nunca de sus caminos, para que cuando llegue el momento de que nuestro Mesías regrese y gobierne y reine y ejerza esa autoridad que le ha sido dada, nosotros seamos parte de ese gobierno y no contradictores a ese gobierno, que lo único que traerá a carrera será destrucción para aquellos que se levantan en contra de la voluntad del Hijo de Dios. Familia, que el Todopoderoso les bendiga en esta noche, les guarde y les prospere. Muchas gracias por conectarse. Esperamos que disfruten de este Shabbat. No olviden, mañana tenemos estudio de la Torah para allá. Y bueno, los esperamos siempre en este canal para que compartan con nosotros del estudio de la palabra de Dios. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos y buena noche. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai